Imagina que tienes en tus manos un libro antiguo, un libro que creías haber leído de principio a fin, que pensabas comprender con claridad, cuyos capítulos memorabas con certeza absoluta. Y de pronto, alguien descorre una cortina que no sabías que existía, y detrás de ella aparecen páginas enteras que nunca habías visto. Páginas escritas hace decenas de miles de años, con pigmentos de ocre rojo, sobre la piedra húmeda de una cueva perdida en el corazón de una isla tropical. Páginas que cuentan una historia que cambia todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué significa realmente ser humano. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos años. No una vez. No en un único laboratorio. Sino en múltiples frentes, de forma simultánea, como si el universo hubiera decidido que ya era tiempo de que la humanidad conociera sus propios secretos. Y hoy, en Génesis Humana, vamos a desentrañar esos secretos contigo. Durante más de un siglo, la arqueología y la paleoantropología construyeron un relato coherente, casi elegante en su sencillez. Se decía que los primeros seres humanos modernos, el Homo sapiens, habían emergido de África hace aproximadamente 100.000 años. Se decía que el arte, esa capacidad única de representar el mundo de manera simbólica, había nacido en las cuevas de Europa, especialmente en Francia y España, hace unos 35.000 años. Se decía que los neandertales eran primos lejanos, seres inferiores, primitivos, sin lenguaje sofisticado y sin capacidad artística, que simplemente fueron desplazados y extinguidos cuando el sapiens brillante llegó a sus territorios. Se decía que nuestra especie era una isla, biológicamente pura, genéticamente separada de cualquier otro linaje humano arcaico. Todas esas certezas han sido sacudidas hasta sus cimientos. No por especulación, no por teorías alternativas sin fundamento, sino por la ciencia más rigurosa, publicada en las revistas más respetadas del planeta, Nature, Science, y decenas de publicaciones de investigación de universidades en Australia, Alemania, España, Indonesia y más. Lo que esos estudios nos dicen hoy es algo que habría parecido ciencia ficción hace apenas 2 décadas. Julio de 2024. Un equipo de científicos de la Universidad de Griffith, en Queensland, Australia, junto a investigadores de la Universidad de Southern Cross y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, publicó un estudio en la revista Nature que sacudió al mundo académico con la fuerza de un terremoto. El lugar del hallazgo era una cueva de piedra caliza en la isla de Sulawesi, en Indonesia, conocida como Leang Karampuang, ubicada en la región de Maros Pankep, al sur de esa isla que los españoles coloniales llamaban Isla de Célebes. No era una cueva glamorosa, de esas que atrae a los turistas con cristales y estalactitas de colores. Era una cueva húmeda, oscura, de difícil acceso, con paredes cubiertas de carbonato cálcico acumulado durante milenios. Y en su techo, casi imperceptible a simple vista, alguien dejó una imagen que cambiaría la historia. La pintura muestra 3 figuras de aspecto humano interactuando con un cerdo verrugoso salvaje. Las figuras tienen proporciones reconocibles, cuerpos, extremidades, posturas que sugieren movimiento, acción, narración. No es un garabato abstracto. Es una escena. Una historia contada mediante imágenes. Los investigadores, liderados por el profesor Maxime Aubert, aplicaron una técnica de datación revolucionaria conocida como series de uranio por ablación láser, o series LAU. A diferencia de los métodos tradicionales que requerían extraer muestras relativamente grandes del arte y que podían contaminar o destruir parte de las pinturas, esta nueva técnica usa un láser ultrafino acoplado a un espectrómetro de masas para analizar las capas microscópicas de carbonato cálcico que se han formado naturalmente sobre la pintura a lo largo de los siglos. Al medir las proporciones de isótopos de uranio y torio en esas capas, los científicos pueden calcular con gran precisión cuándo se depositó ese carbonato, y por tanto, cuándo, como mínimo, ya existía la pintura debajo. El resultado fue devastador para el paradigma establecido. La pintura de Leang Karampuang tiene al menos 51.200 años de antigüedad. 51.200 años. Para poner eso en perspectiva, las famosas pinturas de la cueva de Altamira, en Cantabria, España, consideradas durante mucho tiempo la joya de la corona del arte prehistórico europeo, tienen entre 16.000 y 36.000 años. Las pinturas de Lascaux, en Francia, icono cultural de la prehistoria occidental, tienen aproximadamente 17.000 años. La Cueva del Castillo, también en España, alberga pinturas que se estimaban entre las más antiguas de Europa, con unos 40.800 años. Todas ellas, absolutamente todas, quedan eclipsadas por la imagen que un ser humano trazó con sus propias manos en ese techo de roca caliza Indonesia hace más de 51.000 años. Pero no era solo la antigüedad lo que hacía explosivo este descubrimiento. Era el contenido. Porque esa pintura no representa un simple animal aislado. Representa una historia.
Una narrativa visual. Seres humanos y un animal actuando juntos en lo que parece ser una escena de caza o ritual. Lo que los científicos denominan arte narrativo. El profesor Aubert lo expresó con una claridad que hiela la sangre. Nosotros, como humanos, nos definimos como una especie que cuenta historias, y estas son las pruebas más antiguas de que lo hacemos. Piénsalo. La historia más antigua que la humanidad ha contado jamás está pintada en el techo de una cueva en Indonesia. No en Europa. No donde los libros de texto nos enseñaron a mirar. Este descubrimiento no solo rompió un récord, derrumbó una de las narrativas más arraigadas de la paleoantropología, la idea de que el arte figurativo complejo había evolucionado gradualmente en Europa, comenzando con imágenes simples y progresando lentamente hacia representaciones más elaboradas y narrativas a lo largo de miles de años. Si eso fuera cierto, no podría existir arte narrativo complejo con 51.200 años de antigüedad en una isla del sudeste asiático. Adam Broom, codirector del estudio y profesor del Centro Australiano de Investigación para la Evolución Humana en la Universidad de Griffith, señaló algo que los investigadores llevaban años sospechando pero que ahora quedaba confirmado con una potencia sin precedentes: el arte rupestre más antiguo de Sulawesi no es simple ni rudimentario. Es avanzado. Muestra la plena capacidad mental de sus creadores. Y esto sugiere que esa destreza artística y cognitiva debe tener un origen mucho más antiguo, probablemente en África, antes incluso de que los primeros seres humanos modernos abandonaran ese continente. Lo cual abre una pregunta que sacude todos los presupuestos: ¿existe en algún lugar del mundo arte aún más antiguo que espera ser descubierto y datado? La respuesta, según los propios investigadores, es probable que sí. Y es que las cuevas más profundas e inaccesibles de Asia, África y quizás América guardan secretos que todavía no hemos podido alcanzar. Adiagus Octaviana, experto indonesio en arte rupestre que participó en el estudio, fue quien advirtió de algo igualmente inquietante: las pinturas de Sulawesi se están deteriorando a una velocidad asombrosa. Las paredes de las cuevas se están desprendiendo y desmoronando, borrando para siempre estas imágenes que sobrevivieron 50.000 años. El cambio climático, la humedad alterada por actividades humanas cercanas y otros factores están destruyendo el registro más antiguo de la mente humana precisamente en el momento en que los científicos comienzan a comprender su valor real. Es una carrera contra el tiempo. Y no siempre la ciencia va ganando. Ahora bien, ¿por qué importa tanto que la pintura sea de 51.200 años y no de 45.000 o incluso de 35.000? ¿No es simplemente una cuestión de números? No. Es una cuestión de significado. Porque la capacidad de contar historias visualmente no es una habilidad trivial. Implica varias capacidades cognitivas extraordinarias que los científicos consideran marcadores del pensamiento moderno complejo. Implica la capacidad de imaginar situaciones que no están directamente ante los ojos. Implica el pensamiento simbólico, donde una figura trazada sobre roca representa a un ser vivo con intenciones y acciones. Implica la memoria narrativa, la habilidad de secuenciar eventos en el tiempo y comunicarlos a otros. Y, quizás lo más profundo de todo, implica la teoría de la mente, la comprensión de que otros seres tienen perspectivas, deseos e intenciones propias. Durante décadas, se creyó que estas capacidades eran relativamente recientes en la historia evolutiva humana, que emergieron en una especie de explosión cognitiva, que ocurrió en Europa hace entre 40 y 30.000 años. Algunos llamaron a ese periodo la revolución del Paleolítico Superior, como si la mente humana hubiera encendido un interruptor de golpe en suelo europeo. El descubrimiento de Leang Karampuang deja claro que ese interruptor se encendió mucho antes, y en otro lugar del mundo. Esto tiene implicaciones que van más allá de la arqueología y tocan la filosofía más profunda de lo que somos. Si la narración de historias es parte constitutiva de la mente humana desde hace más de 50.000 años, entonces no es simplemente una herramienta cultural que aprendimos. Es una estructura mental fundamental, tejida en la misma arquitectura de nuestro cerebro. Somos narradores por naturaleza. Y esa naturaleza es mucho más antigua y universal de lo que jamás imaginamos. Pero el rediseño de nuestra historia no termina en las paredes de las cuevas. Hay otra revolución en marcha, igualmente profunda, igualmente perturbadora para las certezas establecidas. Y esta revolución ocurre no en la piedra sino en el ADN. Durante décadas, la teoría dominante sobre los orígenes humanos fue la llamada hipótesis del Out of Africa, o salida desde África. Según esta teoría, el Homo sapiens emergió en África, salió de ese continente hace aproximadamente 60.000 años, y cuando llegó a Eurasia reemplazó a las poblaciones existentes de neandertales y otras especies arcaicas sin mezclarse con ellas. Esta historia era limpia. Era ordenada. Tenía la elegancia de la simplicidad. Y era incorrecta.
En 2010, el proyecto del genoma neandertal, liderado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, bajo la dirección del científico Svante Paavo, quien años después recibiría el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2022 precisamente por este trabajo, confirmó algo que sacudió al mundo científico. Los seres humanos no africanos actuales comparten entre un 1 y un 4% de su material genético con los neandertales. No estábamos separados de ellos. Nos habíamos mezclado con ellos. Pero eso fue solo el comienzo. Porque la genómica ancestral ha seguido revelando capas y capas de una historia mucho más compleja. En diciembre de 2024, un estudio publicado en la revista Science por investigadores del Instituto Max Planck de Leipzig y la Universidad de California en Berkeley afinó con una precisión sin precedentes el momento exacto en que ese encuentro decisivo entre nuestra especie y los neandertales ocurrió. El equipo analizó los genomas completos de más de 300 personas de los últimos 50.000 años, incluyendo 59 individuos que vivieron hace entre 45.000 y 2.000 años, y 275 personas actuales de diversas poblaciones mundiales. El análisis fue exhaustivo, detallado, y metodológicamente impecable. La conclusión fue asombrosa en su precisión. La gran mayoría del material genético neandertal que llevamos en nuestros cuerpos proviene de un único periodo prolongado de mezcla entre ambas especies, que comenzó hace aproximadamente 50.500 años y terminó hace 43.500 años. 7.000 años. 7.000 años durante los cuales el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis no solo coexistieron en los mismos territorios de Eurasia, sino que convivieron, se relacionaron, tuvieron descendencia fértil, y dejaron en esa descendencia una herencia genética que todavía late dentro de ti. Piensa en eso por un momento. 7.000 años es más tiempo del que ha transcurrido desde la construcción de las pirámides de Giza hasta hoy. Es más tiempo del que separa el nacimiento de las primeras ciudades de la civilización sumeria de nuestra época. Es un periodo enorme, lleno de generaciones y generaciones de encuentros entre dos tipos de humanidad que la biología había separado hace cientos de miles de años, pero que el destino y la geografía volvieron a unir. Y esa unión dejó huellas permanentes. Las huellas no son solo un porcentaje en un análisis genético. Son funciones biológicas reales que siguen operando en tu cuerpo ahora mismo, mientras lees estas palabras. Los investigadores han identificado que la herencia neandertal en el genoma humano moderno no es aleatoria. Hay genes neandertales que sobrevivieron y prosperaron en nuestra especie porque resultaron ser ventajosos en los entornos que nuestros ancestros habitaban al salir de África. Uno de los ejemplos más documentados es el sistema inmunitario. Ciertos genes neandertales relacionados con la respuesta inmune fueron seleccionados positivamente en los humanos modernos porque conferían protección contra enfermedades e infecciones prevalentes en los ecosistemas de Eurasia, enfermedades ante las cuales los primeros sapiens llegados de África podían ser especialmente vulnerables. Los neandertales, que llevaban cientos de miles de años viviendo en esos entornos, ya habían desarrollado respuestas inmunes adaptadas. Al mezclarse con ellos, heredamos parte de esa adaptación. Otro legado neandertal está en la pigmentación. Genes relacionados con el color de la piel y el pelo, que varían entre distintas poblaciones del mundo, llevan firmas neandertales. La diversidad de tonalidades de piel que vemos en las poblaciones del norte de Europa, por ejemplo, tiene raíces parciales en esa herencia arcaica. Y también hay genes neandertales relacionados con el metabolismo, con la forma en que nuestro cuerpo procesa ciertos nutrientes y almacena energía, adaptaciones que probablemente resultaron cruciales para los primeros humanos modernos que enfrentaban los inviernos fríos y la escasez estacional de alimentos de las latitudes más altas. Pero hay algo más. En 2024, los investigadores identificaron que incluso ciertos genes neandertales pueden conferir protección parcial frente a algunas enfermedades virales modernas. La herencia de nuestros ancestros arcaicos, grabada en el ADN hace decenas de miles de años, sigue siendo relevante para nuestra biología en el siglo XXI. No somos los herederos de un linaje puro. Somos el resultado de una mezcla, de un encuentro, de una historia de amor y supervivencia escrita en el código más íntimo de la vida misma. Y sin embargo, los neandertales no son los únicos fantasmas que viven en nuestro genoma. En 2010, en una remota cueva de las montañas de Altai, en Siberia, los científicos encontraron algo extraordinario entre los sedimentos, un fragmento diminuto de hueso. No más grande que la falange de un dedo. Pertenecía a una niña que había vivido hace unos 41.000 años. Cuando extrajeron el ADN de ese fragmento y lo secuenciaron, lo que encontraron no era ni sapiens ni neandertal. Era algo completamente diferente. Una rama entera del árbol humano que nadie había sospechado que existía. Los llamaron los denisovanos, por la cueva donde se encontró el primer fragmento.
Y lo que los genomas de poblaciones actuales revelan es que la historia de la humanidad es aún más compleja de lo que cualquier científico hubiera atrevido a imaginar hace 20 años. Las poblaciones del sudeste asiático y de Oceanía, especialmente en Papúa Nueva Guinea y en Australia, llevan en sus genomas un porcentaje significativo de ADN denisovano, entre un 3 y un 5% en algunos grupos. Lo que significa que nuestros ancestros, al migrar hacia el este y hacia el sur de Asia, también se encontraron con los denisovanos y también tuvieron descendencia fértil con ellos. Hay incluso restos encontrados en la cueva de Denisova que corresponden a un individuo cuya madre era neandertal y cuyo padre era denisovano. Un híbrido de primera generación entre dos especies humanas que habían estado separadas evolutivamente durante más de 400.000 años. La especie humana no evolucionó como un río lineal que fluye limpiamente desde un manantial hasta el mar. Evolucionó como una red de ríos que convergen, se separan, se vuelven a unir y se mezclan durante decenas y decenas de miles de años. En 2020, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, específicamente del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Instituto de Biología Evolutiva, publicaron un estudio que añadió otra capa más de complejidad a este tapiz. Analizaron el cromosoma Y, el cromosoma que se transmite exclusivamente de padres a hijos, de varios especímenes neandertales, incluyendo uno procedente del yacimiento de El Cidrón, en Asturias, España. Y encontraron algo que contradecía las expectativas: el cromosoma Y de los neandertales tardíos se parece mucho más al cromosoma Y del Homo sapiens moderno que al de los denisovanos, a pesar de que los neandertales y los denisovanos están más estrechamente relacionados entre sí que cualquiera de ellos con el sapiens. La explicación de esta aparente contradicción lleva a uno de los capítulos más fascinantes y menos conocidos de la prehistoria humana. Lo que los datos sugieren es que hubo una migración muy temprana de algunos homínidos relacionados con el linaje del Homo sapiens fuera de África, hace aproximadamente 300.000 años, mucho antes de la gran migración que colonizó el mundo. Esos pioneros tempranos llegaron hasta los territorios donde vivían los ancestros de los neandertales, y se mezclaron con ellos. Y en ese encuentro, el cromosoma Y de los neandertales fue gradualmente reemplazado por el de esos visitantes tempranos del linaje sapiens. Este descubrimiento implica que hubo al menos dos momentos cruciales de hibridación entre los linajes sapiens y neandertal, uno hace aproximadamente 300.000 años, que alteró el cromosoma Y neandertal, y otro hace entre 50.000 y 43.000 años, el famoso periodo de 7.000 años de mezcla masiva que ya hemos descrito. En otras palabras, nuestra relación con los neandertales es aún más antigua y más íntima de lo que el estudio del genoma inicial de 2010 había revelado. Hay algo que vale la pena reflexionar en profundidad, algo que a menudo se menciona de pasada pero que merece toda nuestra atención: el eurocentrismo inconsciente que durante más de un siglo dominó la paleoantropología. Durante décadas, las academias europeas asumieron, casi sin cuestionarlo, que el origen del arte humano estaba en Europa. Que las grandes cuevas decoradas de Francia y España, con sus bisontes y caballos y manos en negativo, eran el nacimiento de la expresión artística humana. Que la complejidad cognitiva que hace posible el arte figurativo emergió en el suelo europeo. Este sesgo no era malicioso. Era simplemente el resultado natural de que los países con más recursos para financiar investigación arqueológica eran europeos, de que las universidades más influyentes estaban en Europa, y de que los fósiles y pinturas que primero se descubrieron y se estudiaron en profundidad eran europeos. Pero la realidad que emerge de los datos no tiene fronteras nacionales ni continentales. El arte más antiguo del mundo está en el sudeste asiático. Parte del árbol evolutivo humano que considerábamos ya trazado tiene ramas que crecen en Siberia y en islas indonesias. Los ancestros de los europeos actuales no llegaron a ese continente desde un Edén local, sino que migraron, se mezclaron, reemplazaron y fueron reemplazados múltiples veces por poblaciones de los más diversos orígenes. La humanidad es, y siempre ha sido, global. Y sus historias más profundas se cuentan no en el suelo de un único continente privilegiado, sino en los techos de cuevas en islas tropicales, en los huesos conservados en permafrost siberianos, y en el código genético de cada persona que camina hoy por la superficie de este planeta. Hay un elemento que está en el corazón de este tsunami de descubrimientos recientes que no puede pasarse por alto: la tecnología. La revolución en nuestra comprensión de los orígenes humanos no habría sido posible sin el desarrollo de nuevas herramientas científicas que han permitido ver el pasado con una resolución que ninguna generación anterior de investigadores podría haber imaginado. En el caso de las pinturas rupestres de Sulawesi, la técnica de series de uranio por ablación láser ha permitido datar arte que antes era imposible fechar con precisión, y ha revelado que muchas pinturas consideradas de cierta antigüedad son en realidad varios miles de años más viejas de lo que se creía.
La misma técnica que reveló los 51.200 años de Leang Karampuang también redató otra pintura en la cueva de Leang Bulup Sipong 4, en la misma región de Indonesia, una escena narrativa con figuras en parte humanas y en parte animales que parecen cazar cerdos y búfalos enanos, y que ahora se sabe tiene al menos 48.000 años, más de 4.000 años más que la estimación anterior. En el campo de la genómica, la secuenciación de ADN antiguo ha avanzado a velocidades vertiginosas. Hoy es posible extraer y secuenciar material genético de restos óseos que tienen 100.000 años de antigüedad o más, siempre que hayan sido preservados en condiciones adecuadas. Y los métodos bioinformáticos para analizar esas secuencias y distinguir entre ruido contaminante y señal genética auténtica son cada vez más sofisticados y confiables. La tecnología LIDAR, que utiliza pulsos de luz láser para mapear el terreno con extraordinaria precisión incluso a través de densa vegetación, ha permitido descubrir ciudades enteras sepultadas bajo selvas tropicales en México, Camboya y otros lugares. En 2024, esta tecnología reveló en los bosques del estado de Campeche, en México, una ciudad maya que había permanecido oculta durante siglos, una ciudad cuya importancia rivaliza con la de la Gran Calakmul, con enormes pirámides y plazas monumentales que nadie había visto desde que la selva las tragó hace más de un milenio. Vivimos en la era dorada de la arqueología. No porque estemos encontrando más cosas al azar, sino porque por primera vez en la historia tenemos las herramientas para ver lo que siempre estuvo ahí. El diciembre de 2024 trajo también otro descubrimiento de dimensiones extraordinarias, publicado en la revista Nature, que añadió un nuevo y emotivo capítulo a la historia de los primeros humanos modernos en Europa. En los yacimientos arqueológicos de Slatica, en la República Checa, y de Ranis, en el estado alemán de Turingia, los investigadores habían encontrado restos óseos que durante mucho tiempo fueron clasificados como pertenecientes a neandertales, dado que las herramientas halladas junto a ellos correspondían a una cultura lítica tan arcaica que se pensaba que solo los neandertales podían haberlas fabricado. El análisis del ADN lo cambió todo. Esos individuos no eran neandertales. Eran Homo sapiens modernos. Los representantes más antiguos de nuestra especie con genoma secuenciado jamás encontrados en suelo europeo, viviendo hace entre 49.000 y 42.000 años. Pero lo más emotivo del descubrimiento no es su antigüedad, aunque también es formidable. Lo más emotivo es lo que el análisis de parentesco reveló. Entre los 6 individuos identificados en los yacimientos, había relaciones familiares directas. Una madre y su hija, enterradas en la misma cueva de Ranis. Y una relación de parentesco de quinto o sexto grado entre individuos de diferentes yacimientos. Estos no eran extraños. Eran una familia de seres humanos que vivieron hace más de 45.000 años, que fabricaron herramientas de piedra, que viajaron por las llanuras de lo que hoy es Europa Central, y que, según los datos genéticos, ya llevaban en sus cuerpos el ADN neandertal que habían heredado de encuentros recientes entre sus ancestros y los neandertales de Eurasia. Eran ya, en cierto sentido, nosotros. Solo que 50.000 años más jóvenes. Todo lo que hemos descrito hasta aquí lleva consigo una carga emocional que va más allá de la ciencia. Hay algo profundamente conmovedor en entender que existieron seres humanos, o casi humanos, que vivieron, amaron, lucharon, crearon arte, criaron hijos, enterraron a sus muertos y finalmente desaparecieron, dejando como única huella una mancha de pigmento en el techo de una cueva o una secuencia en el ADN de sus descendientes. Esos seres tuvieron miedo. Sintieron dolor. Rairon. Se maravillaron ante la luna y las estrellas, ante la muerte de los suyos y el nacimiento de los recién llegados. No tenían palabras escritas, ni ciudades, ni ninguna de las estructuras que hoy llamamos civilización. Pero tenían exactamente lo mismo que tú y yo tenemos, conciencia. La capacidad de experimentar el mundo. La necesidad de darle sentido. Y lo expresaron del único modo que podían, con sus propias manos, sobre la roca, en la oscuridad de las cuevas. Hay algo casi sagrado en esa imagen. Alguien, en algún momento hace más de 51.000 años, tomó pigmento mineral y lo aplicó sobre la piedra fría de Leang Karampuang. No sabemos si era hombre o mujer. No sabemos si era joven o anciano. No sabemos si pintó en soledad o rodeado de su comunidad, con el fuego de una antorcha iluminando la escena. No sabemos qué significaba esa pintura para quienes la miraron en aquella época. Pero sí sabemos algo. Quien dejó esa imagen no la pintó para nosotros. No tenía idea de que 50.000 años después, científicos de universidades australianas e indonesias apuntarían láseres microscópicos sobre ella para descifrar su edad. Esa persona pintó porque necesitaba pintar.
Porque la necesidad de comunicar, de narrar, de dejar una huella en el mundo, es tan constitutiva de la naturaleza humana que se manifiesta incluso cuando nadie en el universo conocido podría haberla valorado o comprendido. Eso nos dice todo sobre quiénes somos. La pregunta que inevitablemente surge de todos estos descubrimientos es, ¿qué más falta por encontrar? Y la respuesta honesta de los científicos es, mucho. Probablemente la mayor parte de la historia humana permanece enterrada, oculta bajo selvas, océanos, desiertos y capas de sedimento acumulado durante milenios. Lo que conocemos es apenas una fracción minúscula de lo que existió. Hay continentes casi inexplorados desde el punto de vista arqueológico. El interior de África subsahariana, donde nuestra especie surgió, tiene una densidad de investigación arqueológica que no se compara en absoluto con la de Europa o el Medio Oriente. Si el arte humano más antiguo está en Asia Oriental, ¿qué podemos esperar encontrar cuando tengamos los recursos y la voluntad para explorar sistemáticamente las cuevas del interior africano con las técnicas de datación más modernas? Los fondos oceánicos también guardan secretos cruciales. Durante la última glaciación, hace entre 25 y 12.000 años, el nivel del mar era aproximadamente 120 metros más bajo que hoy. Grandes extensiones de tierra continental que ahora están bajo el agua eran entonces territorios habitables y habitados. El llamado continente perdido de Sundalandia, que conectaba lo que hoy son las islas de Borneo, Java y Sumatra con el sudeste asiático continental, era una región enorme donde probablemente vivieron muchas poblaciones de las cuales no sabemos casi nada porque sus restos y su arte están sumergidos en el océano. La arqueología submarina es todavía una ciencia en pañales, pero a medida que las tecnologías de exploración mejoran, es posible que los próximos grandes descubrimientos sobre los orígenes humanos emerjan literalmente del fondo del mar. Llegamos al núcleo más profundo de todo lo que hemos explorado en este viaje. Y no está separado de esa historia. Llevas en tu ADN, literalmente en el código que define cada célula de tu cuerpo, el legado de decenas de miles de años de encuentros, migraciones, mezclas, adaptaciones y supervivencias. Si eres de origen no africano, entre 1 y 4% de tu genoma fue escrito por los neandertales. Si tienes ascendencia del sudeste asiático o de Oceanía, parte de tu código genético lo escribieron los denisovanos. Y todos nosotros, absolutamente todos, somos descendientes de aquellos primeros artistas que tomaron pigmentos de la tierra y los aplicaron sobre roca hace más de 50.000 años. No somos el producto de una historia lineal, limpia y simple. Somos el resultado de una historia caótica, maravillosamente compleja, llena de bifurcaciones inesperadas, de encuentros que la biología no preveía, de amor y de guerra y de supervivencia en condiciones que no podemos imaginar completamente desde la comodidad de nuestro mundo contemporáneo. Cada vez que la ciencia rasca un poco más la superficie de esa historia, lo que encuentra no es la confirmación de certezas previas sino la revelación de nuevas complejidades. Y eso, lejos de ser frustrante, debería ser fuente de una profunda humildad y de un profundo asombro. Porque la historia de la humanidad no es la historia de una especie que ascendió de manera ordenada desde la barbarie primitiva hacia la grandeza actual. Es la historia de muchos tipos de humanidad que convivieron, se mezclaron, se extinguieron y se transformaron durante millones de años, dejando en los supervivientes, es decir, en nosotros, el eco de todos sus mundos. Hay una pregunta que los investigadores del estudio de Lean Karampuang mencionaron casi en voz baja, como si temieran la magnitud de su propia implicación. Si el arte narrativo complejo ya existía hace 51.200 años en Indonesia, y si los científicos tienen razones fundadas para creer que esa capacidad artística ya estaba presente en África antes de que los humanos modernos salieran de ese continente, entonces, ¿cuándo comenzó realmente la historia humana como especie pensante, como especie narradora? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Y probablemente no lo sabremos nunca con certeza absoluta, porque las palabras no se fosilizan, las canciones no dejan huella en la roca, y los relatos orales desaparecen con los labios que los pronunciaron. Pero esta ignorancia no es derrota. Es la invitación más formidable que la ciencia puede extender. Porque mientras haya cuevas no exploradas, huesos sin fechar, genomas sin secuenciar y tecnología sin desarrollar, la historia de los orígenes humanos seguirá revelando sus capas una a una, con la paciencia de quien sabe que la verdad es más grande que cualquier respuesta provisional. Y cada respuesta que encontremos no hará sino ampliar la pregunta original. ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta. Y la respuesta que estamos construyendo, piedra a piedra, gen por gen, pintura por pintura, es más hermosa y más extraña de todo lo que jamás habríamos podido imaginar. Estamos viviendo, en este preciso momento histórico, una era dorada del conocimiento sobre los orígenes humanos.
La combinación de la genómica ancestral, las nuevas técnicas de datación, la teledetección remota mediante LIDAR y tecnologías satelitales, y la colaboración científica internacional sin precedentes está produciendo descubrimientos a un ritmo que habría sido impensable hace apenas una generación. En los últimos 5 años solamente, la ciencia ha reescrito capítulos enteros de nuestra historia evolutiva. Ha demostrado que los humanos modernos estaban en Europa hace 49.000 años, mucho antes de lo que se pensaba. Ha revelado que la hibridación con los neandertales fue un proceso prolongado de 7.000 años. Ha descubierto que el arte narrativo tiene al menos 51.200 años y no proviene de Europa. Ha identificado los denisovanos como una rama humana completamente diferente que contribuyó al genoma de las poblaciones actuales del sudeste asiático y Oceanía. Ha desenterrado ciudades mayas sepultadas que rivaliza con las más grandes conocidas, usando tecnología láser que ve a través de la jungla. Y esto es apenas el comienzo. Las próximas décadas traerán descubrimientos que todavía no podemos anticipar, que vendrán de lugares del mundo que aún no tenemos en el radar, usando técnicas que aún están en desarrollo. Y cada uno de esos descubrimientos volverá a mover los límites de lo que creíamos saber. La historia de la humanidad no es un libro cerrado. Es un manuscrito en proceso de escritura, con páginas que siguen apareciendo en las cuevas más oscuras, en los hielos más remotos, en los códigos genéticos de pueblos que viven hoy en las islas más alejadas del océano. Y la única actitud que hace justicia a esa historia es la humildad de quien sabe que lo que no sabe es mucho más grande que lo que sabe. Hay una imagen que me persigue desde que empecé a investigar este tema. Es la imagen de esa pintura en el techo de Leang Karampuang, 3 figuras humanas y un cerdo verrugoso, trazados con ocre rojo sobre piedra caliza, en la oscuridad de una cueva indonesa, hace más de 51.000 años. Quien pintó eso no tenía nombre escrito. No tenía historia documentada. No conocía la agricultura, ni la metalurgia, ni la escritura. Probablemente pasaba la mayor parte de su vida buscando alimento, protegiéndose de los depredadores y cuidando a su comunidad. Y aún así, encontró el tiempo, encontró la voluntad, encontró los materiales, y subió a ese techo de cueva para contar una historia. No porque alguien se lo pidiera. No porque esperara un reconocimiento que obviamente nunca llegó. Sino porque era humano. Y ser humano significa necesitar contar historias. Significa necesitar que el mundo tenga sentido más allá del momento presente. Significa dejar una huella que diga, estuve aquí. Vi esto. Quiero que alguien más lo sepa. Esa persona, cuyo nombre no conoceremos jamás, logró exactamente eso. 51.200 años después, el mundo entero conoce su obra. Y a través de ella, aunque sea de manera fragmentaria e imperfecta, la conocemos a ella. Hay algo en eso que es, si me permites la palabra, sagrado. Porque demuestra que a pesar de todo lo que nos separa de esos ancestros remotos, a pesar de los abismos de tiempo y de experiencia, seguimos siendo fundamentalmente la misma cosa que ellos eran, seres que necesitan encontrar sentido, seres que necesitan contar y escuchar historias, seres que extienden la mano hacia la oscuridad y dejan una huella. Y mientras esa necesidad persista, mientras sigamos haciendo preguntas sobre quiénes somos y de dónde venimos, la historia de la humanidad no habrá terminado. Estará, siempre, empezando.